el cabezal divisor universal? Dentro de las generalidades que podemos ver del cabezal divisor, es un aditamento o accesorio de la fresadora que nos permite realizar giros controlados en las piezas a mecanizar. Con este cabezal podremos realizar divisiones precisas de una circunferencia. Mediante este aditamento podemos construir dentro de otras piezas los engranajes o piñones, agujeros equidistantes sobre alguna placa o circunferencia y ranuras equidistantes entre ellas. Entonces tenemos lo que llamamos los piñones. También tenemos tanto placas con agujeros equidistantes y también tenemos los ejes ranurados. Las partes que presenta el divisor universal pues son varias. Entonces, empecemos con el número 1, que es la carcasa. Es toda la parte metálica que cubre a este divisor. Como punto número 2, el husillo del divisor, el cual siempre el husillo está identificado acá. Es el eje hueco que presenta giro, que agarra el choc. En este caso no tiene choc, sino que tiene un perro de arrastre. Pero aquí es donde por lo general va el choc. Eh, como número 3 vamos a tener una rueda helicoidal, en este caso con 40 dientes, que siempre las características es que se le llama corona al piñón más grande, o en este caso aquí hay un tornillo sin fin conectado a una corona. Entonces, ¿cuál es la particularidad acá? Que esos 40 dientes se mueven por medio de este tornillo sin fin, que es el número 4, ¿verdad? Que acá me lo indica, número 4. Entonces, y ese tornillo sin fin va conectado a la manivela, que es el número 6. Entonces, cuando yo giro esta manivela, una vuelta a esta manivela, el desplazamiento será de un diente. Entonces, esto será que por cada 40 vueltas de esta manivela, se le dará una vuelta completa a esa corona. Y esa corona me mueve el husillo, es decir, el choc. Entonces, 40 vueltas de la manivela equivalen a una vuelta del choc. Entonces ya vemos el tornillo sin fin de una entrada, que es el que está acá abajo, acoplando la corona. El disco de agujeros que tenemos como número 5 acá. Esos platos también los vamos a ver más adelante. Son platos que tienen diferente número de agujeros. Tenemos también la manivela como número 6, que es la que se indicaba, que es el que se gira. Tenemos una espiga indicadora, que es este número 7. Esa espiga es la que se jala hacia atrás y tiene una puntita que se va a enganchar en alguno de esos agujeritos. Como número 8 tenemos el compás indicador, que es acá. Él se abre, consta de dos patitas, con el fin de poder contar agujeros. Eso lo veremos un poquito más adelante. Tenemos como el punto 9 el perno trinquete del disco de agujeros. Acá arriba, donde está el 9, hay un pin, se le llama perno, que evita que este plato gire. En algunos divisores universales ese plato se atornilla, entonces no va a girar. Entonces, pues obviamente este no lo trae, pero hay otros que sí traen ese pin para evitar que el plato gire. Con punto 10, perno de trinquete para la división directa. Es esta caja arriba. Este es el pin que agarra el plato de división directa y con el que podemos contar los agujeros cuando giramos. Como punto 11, el plato de división, el plato divisor para la división directa, que es el que está acá, que estaba indicando antes. Punto 12 es el perno de arrastre o perro de arrastre, que es este que está acá. Y como número 13 tenemos la pieza a mecanizar, ya sea para hacer ranuras, piñones, lo que sea. Y como punto 14 tenemos la fresa a trabajar. El accionamiento que va a tener el divisor universal se va a producir cuando movemos la manivela, que está acoplada al tornillo sin fin de una entrada
Y este movimiento se transmite a la corona helicoidal, que tiene 40 dientes, que está acoplada en el husillo. Entonces, tenemos que cuando giramos esta manivela va a girar el tornillo sin fin, y ese tornillo sin fin al girar una vuelta va a mover un diente. Entonces, cabe destacar que esta corona puede ser de 40 dientes, de 60, de 90 y 120 dientes. Entonces, por ahí también vamos a tener con respecto a la relación del divisor, que es el siguiente punto. El divisor tiene generalmente una relación de transmisión de 40:1 o 60:1 según el tipo de divisor. La relación 40:1 me va a indicar que por cada 40 vueltas que le demos a la manivela, es decir, al tornillo sin fin, el husillo o corona girará una vuelta completa. Entonces, relación 40:1 me va a indicar que por 40 vueltas de la manivela, el choc girará una vuelta completa. De manera similar, también si la relación es 60:1, nos indica que por 60 vueltas de la manivela, el husillo va a girar una vuelta completa. Y así, si fuese de 90, de 120. Para realizar divisiones según nuestra necesidad, vamos a encontrar con diferentes métodos. Entonces, vamos a ver si de los métodos más utilizados vamos a tener la división directa, la división indirecta, la división angular y la división diferencial. Entonces son las cuatro que vamos a ver poquito a poco. Dentro de la división directa va a emplearse cuando son piezas con muy poca precisión y que ocupamos realizarlos de una forma más rápida. Entonces es algo que es más simple, como cuando hay que hacer hexágonos para alguna tuerca, algún cuadro, alguna ranura en un eje o algunos agujerillos equidistantes que no sean tan precisos. Esa me va a presentar ciertas restricciones a la hora de emplear. Para efectuar, se utiliza como referencia los agujeros del plato de división directa. Ese es un plato que está detrás del choc. Entonces, se toma en cuenta el plato de división directa, que es el que estaba detrás del choc, y el pin, que es el que selecciona el agujero. Para empezar, también tenemos que determinar cuántos agujeros debemos seleccionar. Por ende, debemos conocer la cantidad de divisiones a realizar, o ranuras, o agujeros, o dientes, entre otros. Así como conocer de cuántos agujeros dispone el plato de división directa. Este punto es súper importante. Por lo general hay de 24 a 36 agujeros, que es lo más común. Vamos a utilizar una fórmula básica, la cual nos indica que n es igual a P entre D, donde n es el número de agujeros que se va a desplazar en el plato de división directa, es decir, los agujeros que se va a correr el plato que está detrás del choc. La P son las divisiones del plato, es decir, cuántos agujeros tiene el plato. Y la D es cuántas divisiones voy a construir. Entonces, N es cuántos agujeros del plato de división directa me voy a desplazar. P es el número de agujeros que tiene el plato. Y D, entre cuántas divisiones lo voy a hacer. Teniendo claro esto, si yo quiero conocer cuántos agujeros debo girar o desplazar para construir un hexágono, es decir, 6 lados para una tuerca, con un plato de división directa que presenta 24 agujeros, entonces ya tengo los datos. El plato de división directa es de 24 agujeros y necesito hacer un hexágono. Entonces presentamos el plato que tiene 24 agujeros entre las divisiones que voy a realizar. Entonces 24 entre 6 dice que el resultado van a ser 4 agujeros por cara. ¿Esto por qué? Porque 24 entre 6 me da 4, o 6 por 4, 24.
Una de las salvedades de esto es que la división tiene que dar 0. No pueden haber decimales sobrantes. ¿Por qué es importante este detalle? Porque si me da sobrantes, yo no puedo contar medio agujero ahí. Entonces ya en casos de que no lo pueda hacer acá, que me dé 4.5, me dé otro dato, ya tendría que utilizar otro método de división para poderlo realizar. Segundo ejemplo, calcular la cantidad de agujeros para, que se deben seleccionar para realizar 3 ranuras en un eje con un plato de división directa de 36 divisiones. Entonces, en este caso, el plato de división directa tendría 36 agujeritos y necesito hacer 3 divisiones. Por ende, hago el montaje, 36 dividido entre 3 y me da que son 12 agujeros. 12 por 3, 36. 36 da 0, entonces lo hago de esa forma. La idea sería poder realizar estos ejercicios de división directa, tanto para ver las diferencias entre un plato de 24 orificios y uno de 36 orificios, porque en cada caso, aunque sean las mismas caras, posiblemente no sean igual. Bueno, ya sabemos que el hexágono son 4 agujeros, 6 por 4, 24, da 0. Para obtener 3 ya sabemos también, en este caso, serían 8 agujeros que debo desplazar para obtener 3 caras o construir un triángulo. 3 por 8, 24, 24 da 0. Ahora, ¿qué pasa en este otro caso? 24 entre 18, 1 por 18 da 18, me quedarían pendientes 6, no. Y 2 por 18 son 36, entonces se pasa de 24. Entonces, este dato, 18 caras en un plato de división directa de 24 agujeros, no se puede realizar. ¿Qué pasa con el de 9 caras? 9 por 3, 27 y 9 por 2, 18. Tampoco lo puedo realizar en un por división directa de 24 agujeros. Vámonos al siguiente ejemplo. 36 orificios. Entonces, 36 dividido entre 6, okay, 6 agujeros por cada cara. Entonces, 6 por 6, 36 da 0. Si lo hacemos por 3, de igual manera, me da 12. 36 entre 3, 12. 36 entre 18 me darían 2. Quiere decir que debo desplazarme solo 2 agujeros para construir cada cara. Y para obtener 9 serían 4 agujeros. 9 por 4, 36. Entonces vemos que en el plato de 24 edificios tengo limitantes y en el de 36 tengo una gama un poquito más amplia para elaborarlos. Con respecto a la división indirecta, que es donde se hace una mayoría eh, o una mayor cantidad de divisiones, cuando no se pueden realizar por el método de la división directa, o cuando se da que el número a realizar es o no se puede realizar por el número de divisiones directas porque el plato no lo contempla. Por ejemplo, el caso que vimos de los 18 divisiones en un plato de 24 no se puede realizar. Entonces, como dato muy importante que tenemos que contar en cuenta la relación del divisor. Generalmente es el 41, pero debemos de tomar esa consideración. Siempre tenemos que averiguarla para poder realizar nuestros, tanto los fresados externos como agujeros equidistantes, entre otros. Entonces, tener en cuenta la relación del divisor que puede ser cambiante. Tenemos platos de la división indirecta que en algunos casos son platos de agujeros que tienen una serie de agujeros por el frente y el reverso, o en algunos casos vienen 3 juegos de platos que solo tienen por una cara. Eso depende mucho del fabricante. Este es el más común, este juego de platos, los cuales tiene plato 1, 2 y 3. Entonces, en el plato 1
dice que tiene 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Eso qué significa? Que este plato número 1 tiene un círculo de agujeros. Entonces, los que están más al centro es que hay 15 agujeros alrededor de ese círculo. La segunda fila de agujeros es que hay 16 y así van. Hasta en la fila de afuera hay 20 agujeros en esa circunferencia. En el plato número 2 sigue en el del centro, el más pequeño es de 21 y el último es de 33 y así sucesivamente. En el plato 3, el círculo más pequeño tiene 37 agujeros y el plato externo, perdón, la circunferencia de agujeros externa tiene 49 agujeritos. Por ende, se van a cambiar según nuestra necesidad. Tenemos que tomar en cuenta esta tabla para poder realizar nuestras divisiones. Tenemos como fórmula R, que va a ser la división que voy a colocar en el divisor. Este número 40 es el valor constante, pero va a ser variable según la relación del divisor. Es decir, por lo general, si el divisor es 40 a 1, pues se va al 40. O puede ser 60 a 1, entonces se pondría el 60, o si fuera de 90 a 1, pues se pondría el 90 aquí arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta la relación del divisor para obtener este valor constante. Y n, que son las divisiones a construir. Es decir, cuántos dientes tengo, cuántas ranuras debo hacer. Entonces, en este caso, calcular la relación del divisor para construir 20 ranuras en un disco. Entonces, la fórmula dice que es 40 entre n. Entonces, 40 como división relación del divisor y 20 las divisiones a construir. Entonces, puedo presentarla de esta forma y empezar a simplificar. Mitad de 40, 20, mitad de 20, 10, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5. Y le puedo sacar quinta. Al sacarle quinta quedaría 2 sobre 1, lo cual es 2. Entonces, 2 vueltas completas por ranura. También puedo realizarlo de la otra forma. También puedo hacerlo, yo siempre le he dicho que es la de escuela, que sería 40 entre 20, indicamos. Y le voy a decir que un número multiplicado por 20 que sea igual o menor a 40. Entonces, por eso decimos que 2. 2 por 20, 40, y en 40 sobran 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a darle 2 vueltas completas de la manivela en cualquier plato. Eso es una característica. Cuando este resultado me da 0, yo puedo usar cualquier plato, no tengo que cambiar nada. Son vueltas completas. Entonces, eso también debemos de tenerlo en cuenta. Para calcular la relación del divisor para fresar un engranaje de 15 divisiones, pues vamos a considerar igual una relación de 40 divisiones, de relación 41, y lo vamos a hacer entre 15. Entonces, en este ejemplo, vemos que igual 40 entre 15. Entonces, yo busco un número que multiplicado por 15 sea igual o menor, no puede ser mayor. Entonces, 2 por 15 son 30. Entonces, 40 a 30 van 10. Entonces, aquí es donde este 2 que está acá, el resultado, va a ser el número de vueltas completas que va a dar la manivela. El sobrante van a ser cuántos espacios, en este caso son cuántos agujeros, y el número que está acá es el plato. Entonces la respuesta será que se van a dar 2 vueltas completas con 10 agujeros en un plato de 15. 15 que 15 agujeros, que fueron los platos que ya mostramos anteriormente. Supongamos que no tuviéramos un plato de 15 agujeros o que la relación nos da un plato en el cual no poseemos porque se quebró, porque se dañó, ¿verdad? Para este caso debemos simplificar la fracción obtenida para luego multiplicar esa fracción simplificada por un mismo número hasta obtener los platos que así poseemos. Entonces, en este caso, ese 10 podemos igual sacarle quinta. Si le sacamos quinta, quedarían 2/3. Entonces yo lo que voy a hacer es, como la parte de abajo es el plato, yo tengo que buscar un plato que sí exista.
Entonces yo busco, se multiplica por un mismo número. En este caso se utilizó el 6. Aquí vamos a aclarar esto. Aquí se está multiplicando por 1, porque cualquier número que sea el numerador y el denominador igual es igual a 1. Entonces 6 sobre 6 es 1. Aquí podría ser 3 sobre 3, 5 sobre 5, o sea, cualquier número. Pero ¿cuál es la finalidad? Que el denominador, que es el plato, sí exista dentro de los platos que vimos anteriormente. Entonces, en este caso se utilizó 6 y en este caso se multiplica 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Entonces, el resultado quedaría 2 vueltas, que eso no varía, 12 espacios en el plato de 18. Así sería la respuesta correcta. Entonces, puedo hacerlo de dos formas. Si tengo el plato de 15, bueno, puedo hacerlo desplazándome 10 agujeros en el plato de 15. O si no lo tengo o no quiero modificarlo, entonces dos vueltas, 12 agujeros en el plato de 18. La idea es que la relación siempre se va a mantener. Selección de agujeros y del movimiento del divisor. Para seleccionar los 12 espacios en el plato de 18, se coloca el pitón o la espiga indicadora en el plato de 18 agujeros, ¿verdad? Es decir, 15, 16, 17, 18. Eso es lo primero que debemos hacer. Él tiene un tornillito Allen, se afloja y se desplaza la manivela para colocar en. Y abrimos el compás indicador para delimitar los dos espacios. Y lo más importante, nunca se debe contar el agujero donde está posicionado. Es decir, se cuenta el primer agujero, ¿verdad? A partir del que está. Si estoy acomodado acá donde está el puntero láser, pues cuento 1, 2, 3, 4, ahí hasta llegar a los 12 agujeros. La idea de este compás es que yo le voy a dar una vuelta, dos vueltas y 15 agujeros. Entonces, ¿qué debe pasar? Yo debo de correr este compás, empujarlo para que los agujeros se vuelvan en la siguiente. Porque entonces yo haría 1, 2 y los 15 agujeros para acá. Perdón, los 12 espacios. Entonces la idea es que se debe estar corrigiendo eso, ¿verdad? Eso es lo que dice por acá. Entonces, si vamos a calcular la relación del cabezal divisor para fabricar un engranaje de 56 dientes, utilizamos la misma fórmula. Pero al ser mayor la cantidad de divisiones que la del divisor, podemos trabajar por medio de simplificación, ya no con el otro sistema, sino que haciendo simplificaciones. Entonces, 40 sobre 56, pues podemos colocarlo en la calculadora para obtener 5 séptimos. Entonces, a esto se le aplicó octava. Se le sacó octava, 8 por 5, 40 y 7 por 8, 56. Entonces, para que no nos extrañemos. No existe un plato de 7. Entonces, yo voy a buscar un número que sea múltiplo de 7 y que el plato sí exista. Entonces, yo voy a buscar dentro de los platos y puedo multiplicarlo eh, por 7. Yo sé que el plato de 21 sí existe. Entonces, yo puedo multiplicar este, por 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque 3 por 5, 15 y 3 por 7, 21. Yo sí sé que el plato de 3 existe. Entonces dice que son 5 séptimos. Y en este caso, pues 5 por 3, 15, 7 por 3, 21. Entonces ahí yo puedo colocar mi relación. Otro detalle adicional en este caso es que cuando el número de divisiones a construir es mayor que la relación, no puedo, no voy a dar una vuelta. Es decir, estos son solo agujeros, es decir, en menos de una vuelta. Entonces solo se van a ir contando agujeros.
para que tomemos en cuenta. Y algunos ejercicios, bueno, pues acá teníamos los platos y pues vamos a hacer algunos para reforzar nada más. Tal vez no los vamos a hacer todos, pero sí pueden pausar el video y poder realizarlos. Entonces, vamos a hacer este de 13 caras. Entonces, yo lo que voy a hacer es igual, mi símbolo de división. Y voy a decir que 40, porque esta es relación 41. Y lo voy a dividir entre 13. Entonces, un número que multiplicado por 13 sea igual o mayor, igual o menor a 40, pues 3. 3 por 13 son 39, a 40 me sobra 1. Entonces decimos que vamos a decir que son 3 vueltas, un agujero en el plato de 13. El detalle es que no existe plato de 13, el plato más grande, el más pequeño es el de 15. Entonces en este caso tengo que igual que multiplicar por 1. ¿Cuánto es 1? Cualquier número sobre sí mismo. Entonces busco un número de plato que sea múltiplo de 13. Y creo que el 39 es múltiplo de 13. El 26 también, pero ven que aquí no está. Entonces, pero el 39 sí. Entonces yo multiplico por 3 sobre 3. 3 por 1, 3. 3 por 13, 39. Entonces, esta primera sería 3 vueltas, 3 agujeros, plato de 39. Entonces ya con eso tengo resolución. Y en este caso vamos a ver qué ocurre con una relación de 60 a 1, entonces 60 entre 13. ¿Por qué voy a hacer el de 13? Para que veamos la diferencia. Entonces, exactamente igual, necesitaría un número que multiplicado por 13 sea igual o menor a 60. Entonces, en este caso, podemos saber que, o probar por 4. Y en este caso, nos daría 15. ¿No? Entonces, vamos a multiplicar 4 por 13. Y 4 por 13 nos daría 52. Entonces, 4 por 13 son 52. Para llegar a 60 nos sobran 8. Entonces, ya sabemos que son 4 vueltas completas, 8 agujeros en el plato de 13. Mismo inconveniente, no tengo plato de 13. Entonces, en este caso igual puedo utilizar el mismo plato de 39. Entonces lo multiplicaría por 3 sobre 3. 3 sobre 3 es 1, ¿verdad? Entonces 8 por 3, 24. Y 3 por 13, 39. Entonces estaríamos hablando que 4 vueltas, 24 agujeros en el plato de 39 me va a construir mis 13 caras. Entonces, veo que es el mismo número de divisiones, pero por la relación me varía tanto el número de agujeros para que tengamos en cuenta. Si gustan igual, realizan las demás y al final se pueden comparar. Pasamos al siguiente sistema de división, la división angular. Mediante esta división se logran realizar diferentes giros, pero en grados. Esa va a ser la variante número 1. Entonces, lo primero que debemos determinar es cuántos grados va a girar el divisor por cada vuelta de la manivela. Entonces, esa es mi primera fórmula. Es decir, cuando yo le doy vuelta a la manivela del divisor, ella va a avanzar un número X de grados y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la primera fórmula es la de G. Esa fórmula G es igual, ¿verdad? Según la circunferencia,
o para obtener los grados por vuelta de manivela, voy a dividir mi circunferencia, es decir, 360 grados, es un número que es constante, entre la relación del divisor. Y recordemos que la relación del divisor es cambiante, puede ser 41, 61, entre otras. Entonces, para hacer el cambio de G, la circunferencia entre la relación, dividimos 360 entre 40. Y el resultado de G es 9, es decir, por una vuelta de la manivela, el shock girará 9 grados exactos. Entonces, ¿qué pasa si fuera de 61 la relación? Entonces, igual, 360 entre 60. ¿Cuánto me daría? 6, ¿verdad? 6 por 60 serían 360. Entonces, si la relación fuera 61, por cada vuelta de la manivela va a girar solo 6 grados. Ahora que ya sabemos cómo obtener G según la relación del divisor, entonces yo voy a, ahora sí, con la fórmula de cuánta de la relación que voy a emplear en el cabezal según el ángulo que yo deba hacer. Entonces, el ángulo de la división y los grados por vuelta de la manivela, que ya lo obtuvimos. Que si la relación es 41, serían 9 grados. Entonces, ejemplo 1. Construir 3 ranuras equidistantes que va a estar cada una a 23 grados. Es decir, hago esta ranura, me desplazo 23 grados, hago la segunda ranura y me desplazo 23 grados y hago otra. Ok, entonces con los datos de ángulo a dividir entre grados vuelta, colocamos 23 grados entre 9 grados. Esto lo vamos a montar en la calculadora científica como una fracción. 23 sobre 9. Y si me da 2.555, entonces voy a tocar el SD o el Shift SD para obtener el resultado. Entonces, el Shift SD es el que me va a montar. Toco igual y el Shift SD. Entonces el Shift SD me va a dar un número mixto, que es exactamente este, 2 y 5 novenos. Siguiendo con la dinámica anterior del buscar el plato que yo requiero, entonces pues busco un número 1, que es 3 sobre 3. Entonces, ¿por qué 3? Porque ya sabemos que sí existe el plato de 27. Entonces yo siempre voy a trabajar con los denominadores. Voy a buscar el número que el denominador sí exista dentro de los platos. Entonces, 5 por 3, 15. Y 9 por 3, 27. Entonces, si doy dos vueltas, desplazo 15 agujeros en el plato de 27, voy a obtener un desplazamiento de 27 grados. Si por el contrario me piden una ranura que tenga 22 grados 30 minutos, ya va a haber una variante porque ya hay minutos de por medio. Entonces, para el caso específico, lo primero que vamos a hacer es convertir grados a minutos, tanto en la división a efectuar como en los grados vuelta. Es decir, vamos a trabajar todo en minutos para no mezclar. Entonces, lo primero que hacemos es convertir estos 22 grados a minutos. ¿Y cómo? Okay, si recordamos, un grado es igual a 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Estamos hablando de minutos de grado, segundos de grado, no en tiempo. Entonces, 22 por 60 me da más 30. ¿Por qué más 30? Porque ya esos 30 son minutos. Entonces, 22 por 60 da 1320. Más los 30 minutos que me quedaban son 1350 minutos de grado. Entonces, ya tengo el primer dato. El segundo dato es convertir los grados por vuelta de la manivela a minutos. Entonces, 9 por 60 me da 540 minutos. Entonces, ya tengo mis primeros datos. Entonces, pues, según la fórmula, aplicar y hacemos una división. Igual con la ayuda de la calculadora, tenemos 1350 grados, minutos entre 540 minutos
lo cual me va a dar igual a 2.5, pero yo utilizo exactamente igual el Shift SD y me va a dar igual a 2,5. Igual lo puedo realizar de una manera simplificada. 2 vueltas, 270 agujeros en un plato de 540. Pues obviamente no tengo un plato tan grande, entonces pues se puede ir simplificando hasta ir obteniendo lo que indicábamos, media. Entonces 2,5 vueltas. Y a partir de ahí hacemos el mismo procedimiento de buscar un plato multiplicando por 1 el denominador. Por 1 indico entre 6, entre 7 sobre 7, entre 9 sobre 9, etcétera, con la finalidad de que haya un número que sí existe. Entonces, en este caso, se selecciona 12. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. Sí existe el plato de 24, por ende, si yo coloco 2 vueltas, 12 agujeros en el plato de 24, eh, voy a construir 22 grados 30 minutos por cada vez que gire con esa relación. Y pues hay igual algunos ejercicios para realizarlos. Entonces, el de 26 grados. En este caso, igual coloco 26 por 60. ¿Para qué? Para convertirlo en minutos. Me dice que son 1560 minutos. 1560, salió fatal. Entonces, si multiplico 26 por 60 son 1560 minutos. Entonces, eso lo montábamos sobre los grados por vuelta. Como la relación es de 41, eran 9 grados, pero 9 lo multiplico por 60 y me daba 540. Entonces, podría simplificarlo o igual puedo colocarlo en la calculadora como una fracción. De 1560 sobre 540. Dice que me da primero 26 novenos. 2.8, entonces Shift SD. Y igual Shift SD. Y lo convierto en 2 vueltas, 8 novenos. Misma dinámica, no tengo plato de 9, entonces lo multiplico por un número que sí tenga plato, que puede ser en este caso 3 sobre 3. En este caso coinciden, pues para obtener más rápido el dato, 8 por 3, 24, y 3 por 9, 27. Entonces, 2 vueltas, 24 agujeros, plato de 27 para obtener este dato. Y en el caso específico de los 32 grados 30 minutos, pues es muy similar a lo que veníamos haciendo, en el cual la diferencia era que yo convierto los grados a minutos. Entonces, en este caso, 32 por 60, 32 grados por 60 para obtener cuántos minutos equivale eso. Entonces, 32 por 60 me va a igual a 1920. Y en este caso, ya sabemos que 540 eran 540. Los 9 grados entre división vuelta. Entonces, dice que me va a dar igual a 3 vueltas, 5 agujeros, plato de 9, misma dinámica. No tengo plato de 9, entonces multiplico por 3 sobre 3. Entonces, 3 vueltas, 15 agujeros,
plato de 27. Ok, y con esas 3 vueltas, 15 agujeros, plato de 27, voy a obtener 32 grados, 30 minutos. Acabo de recordar que el primer ejercicio lo hice con este método, entonces lo voy a repetir de la forma correcta, pero igual en ambos casos funciona, pero este podría hacerlo directo. 26 grados entre 9. ¿Por qué era entre 9? Porque los grados, era grados vuelta, entonces 26 sobre 9 es lo que coloco. Le doy igual, Shift SD y me da 2 y 8 novenos. Entonces aplicamos lo mismo por 3 sobre 3 y obtenemos 24 sobre 27. Entonces 2 vueltas, 24 agujeros, plato de 27. Entonces ahí pues tenemos, es la misma respuesta por si lo recuerdan. Si quieren devuelvan el video un segundo, pero lo ven que lo obtenemos directamente por grados o lo convertimos a minutos y lo aplicamos, pero el resultado es el mismo. Entonces con eso no habría ningún problema. Bueno, ahí estaba la tablita de los platos para tomar en consideración eso, que plato, si hay plato de 24 y hay plato de 27, de 29, entre otros. Y por último tendríamos la división diferencial. En este caso es la que se va a emplear principalmente cuando no se puedan obtener divisiones por medio de la división directa ni la indirecta, porque no hay platos, no hay agujeros que lo hagan o no podamos utilizarlos. Entonces, por ejemplo, cuando realizamos 51 divisiones, 61, 71, estos son números primos. Y los números primos solo son dividibles entre ellos mismos y entre la unidad, es decir, entre uno y entre ellos. El ejemplo más simple es el de 11, ¿verdad? 11 entre 11 y 11 entre 1, y así. Entonces, el cambio que se va a hacer es que hay que acoplar un tren de engranajes entre el husillo del cabezal y el disco de platos de agujeros. Eso con la finalidad de desplazar para obtener el agujero que haga falta. Entonces, eso por ahí, para que no tengamos ningún problema con eso. Este es el sistema que se va a ver ahí. Entonces, va a haber un juego de engranajes donde tenemos un engranaje A que va acoplado al husillo del divisor y un engranaje D que va a ir acoplado al eje de la manivela. Y van a haber unos piñones intermedios, los cuales su función es transmitir el movimiento, no van a afectar la relación. Entonces puede ser que tengan una o dos ruedas de recambio según el resultado de la fórmula. Entonces ya vamos a ver. Entonces por acá tenemos igual la pieza con la fresa, el husillo del divisor. Aquí está la rueda helicoidal o la corona que tiene 40 o 60 dientes. El tornillo sin fin, que es el que mueve la manivela que está por acá. Y aquí es donde se coloca un aditamento que lleva el piñón a la salida del husillo, y el cual es el que se acopla a los engranajes para transmitir el movimiento acá y que gire el disco de platos. La fórmula que vamos a emplear es I, que son los engranajes que yo debo acoplar. En este caso, yo lo que estoy buscando son el número de engranajes que voy a acoplar, es decir, que voy a engranar ahí. Tenemos la relación del divisor, que es ese 40. Si mi divisor fuera de 40, pues obviamente pongo, si fuera de 60, perdón, colocaría el 60. Y el P', que está aquí abajo, que es el que tiene ese ganchito, son las divisiones imaginarias. Y el P son las divisiones reales a fabricar. ¿Por qué tenemos imaginarias y reales? Ok. Si vamos a realizar 61 divisiones, 61 no puedo realizarlo por la división indirecta, pero sí puedo 60 o puedo 62. Entonces, las imaginarias van a ser las que sí pueda realizar por medio de la división indirecta.
Entonces, aquí voy a tener en mi fórmula que los engranajes a colocar van a ser primero la división entre 40, relación del divisor entre las divisiones imaginarias. Y eso se va a multiplicar entre las divisiones imaginarias menos las reales. Eso está en paréntesis, por ende es lo que tengo que aplicar primero. Entonces, okay, si hago esta resta y dice que si el resultado da positivo, el plato debe girar a favor de las agujas del reloj, es decir, en el mismo sentido de la manivela, hacia la derecha. Y por ello va a llevar dos engranajes intermedios para que el giro de la manivela vaya en ese sentido. Si por el contrario la resta da negativa, el plato girará en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, y solo se colocará un piñón intermediario. Este dato también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si da positivo son 2 y si da negativo es 1. Debemos de considerar que aquí sí se debe desacoplar el tornillo de fijación del plato. Es el tornillito que iba atrás para que él gire libremente. Esto igual, ya lo acabamos de indicar, si la resta es positiva se colocan dos engranajes intermedios porque van en el sentido de las agujas del reloj, o por el contrario, si da negativo el plato gira en el sentido de la manivela y solo se coloca un piñón intermediario. Entonces vamos a hacer el ejemplo de 61 divisiones sobre una circunferencia. Primero se toma una relación imaginaria que sí se pueda efectuar en el divisor y que sea aproximada a la división real al fabricar. En este caso 64. Ok, sucede que yo tengo que tener varios piñones. Esos piñones son limitados, no son todos. Entonces debo aproximarme a unos que sí lo hago, que sí exista el piñón. Ok, como paso número 1, agarro las 64 divisiones imaginarias y primero calculo la división del divisor para colocarlo. Entonces ya sabemos que 40 entre 64, podemos simplificarlo, sacamos octava, me da 5 sobre 8, y pues busco un número de plato que sí existe. Recordemos que 24 sí existía, entonces para yo hacer 64 divisiones, simplemente giraré 15 agujeros en un plato de 24. Yo ya tengo el primer dato listo. Entonces la relación dijimos que 15 espacios en el plato de 24. Ahora sí, ya con nuestro primer dato vamos a la fórmula. Relación de engranajes a acoplar entre la relación del divisor entre pi imaginario, p', en este caso dijimos 64, y aquí sería 64 menos 61. Esos son los engranajes que tendría disponible. Entonces, aquí es donde está la parte más difícil. El cálculo de esta fórmula tiene que calzarme con alguno de estos platos que estén. Bueno, perdón, con dos. Tiene que calzarme con dos que sí existan. De ahí que a veces hay que seguir buscando más para arriba o más para abajo para que sí calcen. Entonces ya eso lo vamos a ir viendo. Y ya sabemos lo de los platos divisores. Entonces, si monto la fórmula, eh, que serían los engranajes a acomodar, la relación de 40 entre las divisiones imaginarias por divisiones imaginarias menos las divisiones reales a construir, presento que este lo mantengo y resuelvo. 64 menos 1 sería 3 sobre 1, ¿verdad? El 1 quedaría abajo. Entonces ahora sí, 40 por 3 son 120 y 64 por 1 serían 64. Entonces tendría 120 sobre 64, lo cual lo voy simplificando hasta obtener 15 sobre 8. Ese 15 sobre 8 se debe multiplicar también por un mismo número hasta obtener engranajes a colocar. En este caso ya no busco el plato, sino que busco el juego de engranajes que estaba anteriormente. Entonces
multiplicamos por 3 sobre 3, es decir, igual por 1. 15 por 3, 45, 8 por 3, 24. El número arriba, el numerador, es el piñón A. El piñón A, recordemos que va colocado sobre el, que va a estar colocado sobre el eje del husillo, y el piñón D es el que va colocado en el brazo de la manivela. Entonces, por ese caso, es lo que obtendríamos. Creo que hay uno de estos piñones que no está, creo que el que hay es de 44. Entonces, a veces hay algún pequeño detalle ahí. Pero sí tenemos claro que el piñón A es el numerador y el piñón D es el que va a ir en el acople del plato. Ok, acá están los engranajes disponibles. Okay, yo noté que aquí se hace este cálculo. A pesar de que eran 45 me da el cálculo, yo sé que hay de 48. Pero resulta que los demás brincan mucho. Entonces de ahí que se ajusta porque es solo un diante. Y como la resta dio positiva, va a llevar dos piñones. Y eso es una configuración que pueden tener. Piñón A en el acople del husillo y piñón D donde va el brazo. Existen otros tipos de montajes que tienen dos piñones sobre un mismo eje. En ese caso sí hay cambios de relación, pero por lo general no se trabaja. Y sería todo por la parte. Gracias por su atención.